Hablar del fútbol brasileño es hablar de uno de los países con una cultura futbolística y una tradición de las más importantes del mundo. Pero sin lugar a dudas, uno de los rasgos más importantes del fútbol brasileño es el jogo bonito. Y pocos técnicos han entendido el jogo bonito como el que hoy traigo en este video. Estoy hablando del inigualable Tele Santana, un técnico que redefinió el concepto de jogo bonito y lo elevó a uno de los picos más altos que ha tenido el fútbol sudamericano, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional. Para comprender al entrenador es necesario analizar al jugador. Tele Santana fue un ídolo indiscutible del Fluminense, donde disputó 557 partidos anotando 165 goles, ganándose el apodo del Fio de Esperanza por su entrega absoluta y su capacidad para mantener viva la fe de la torcida en las circunstancias más adversas. Esta dedicación que Tele tenía con su club pronto se transformaría y mutaría a una metodología de trabajo como técnico. Una metodología que se basaba principalmente en una rigurosa disciplina técnica y repetir fundamentos básicos técnicos. Como entrenador, Santana no se limitó a replicar esquemas tácticos, buscó perfeccionar la técnica individual de sus dirigidos. Su creencia de que el fútbol debe ser un espectáculo para el aficionado y un disfrute para el jugador se convirtió en la piedra angular de su carrera. Esta visión lo llevó a conquistar el primer campeonato brasileño oficial de la historia del Atlético Mineiro en 1971, un hito que demostraba que su enfoque ofensivo tenía viabilidad competitiva en la élite nacional. La llegada de Tele Santana a la Canariña en 1980 marcó el fin de la era pragmática de Cláudio Coutinho, quien había intentado europeizar a Brasil con métodos físicos aprendidos en la NASA. Santana, por el contrario, entendió que el ADN brasileño era intuitivo y elegante. Bajo el mando de Tele Santana, Brasil recuperó el protagonismo que había perdido en años anteriores, con un mediocampo de ensueño, compuesto por Zico, Sócrates, Falcao y Toninho Cerezo. En el Mundial de España 1982, Brasil no jugaba al fútbol, realizaba una composición musical muy similar al bossa nova, una mezcla de suavidad técnica y sofisticación melódica. La fluidez posicional era tal que los laterales como Leandro y Junior actuaban prácticamente como interiores o extremos, mientras que los mediocampistas centrales ocupaban cualquier parcela del campo con una técnica superlativa. La preparación para el Mundial fue impecable. Brasil derrotó a potencias europeas como Inglaterra, Francia y Alemania Occidental en una gira previa, consolidándose como el máximo favorito para el Mundial. En la primera fase de la Copa, el equipo deleitó al mundo con goleadas sobre Escocia y Nueva Zelanda y un triunfo estratégico sobre la Argentina de un joven Diego Armando Maradona por 3-1 en la segunda fase del torneo. Sin embargo, esta búsqueda incesante del gol y el espectáculo dejó flancos abiertos que serían aprovechados por un rival implacable. El 5 de julio de 1982, en el estadio de Sarriá, en Barcelona, Brasil e Italia se enfrentaron en un duelo que definiría el pase a las semifinales. A Brasil le bastaba el empate para clasificar. Fiel a la filosofía de Tele, la selección no se replegó. Por el contrario, buscó la victoria desde el primer minuto. Italia, dirigido por Enzo Bearzot y liderada por el renacido Paolo Rossi, castigó cada error defensivo brasileño. Rossi anotó un hat-trick que neutralizó los goles de Sócrates y de Falcao. La eliminación de 3-2 ha sido categorizada como una de las mayores injusticias en el mundo del fútbol. Tele Santana fue duramente criticado por no meter cambios defensivos cuando el partido estaba empatado 2-2, resultado que les daba la clasificación. No obstante, para los puristas, Santana prefirió morir con sus ideales antes que traicionar la esencia del fútbol brasileño. A pesar de no ganar el trofeo, este equipo es recordado con mayor afecto que muchos campeones posteriores, ganándose junto a la Holanda de Johan Cruyff el título honorífico de mejor equipo que nunca ganó un mundial.
Tras una breve estancia en Arabia Saudita, donde cosechó éxitos con el Al-Ahly, Santana regresó al banquillo de la selección en 1985 para preparar el asalto al Mundial de México 1986. Sin embargo, el panorama era bastante sombrío. Zico, el máximo referente, sufría graves lesiones de rodilla y pilares como Sócrates y Falcao estaban en el ocaso de sus carreras, al menos en el apartado físico. La preparación brasileña estuvo plagada de contratiempos. El delantero Renato Gaúcho fue cortado de la convocatoria por indisciplina, lo que provocó que el lateral Leandro, en un acto de solidaridad, renunciara también al Mundial. En México, Brasil mostró una cara más sólida defensivamente, manteniendo su portería imbatida durante los primeros 4 partidos. En cuartos de final, Brasil se encontró con la Francia de Michel Platini, en un partido que es considerado un clásico absoluto en la historia del fútbol. Brasil se puso en ventaja con un gol de Careca tras una jugada colectiva brillante, pero Platini empató antes del descanso. En el segundo tiempo, Zico, que había entrado como suplente, habilitó magistralmente a Branco, quien fue derribado en el área provocando un penal. El propio Zico asumió la responsabilidad, pero el disparo fue contenido por el guardameta Joel Batz. Posteriormente, la eliminación brasileña fue sentenciada en los penaltis. Y con esa eliminación, llegamos al fin de una era. Santana se retiró de la selección brasileña con un récord que es envidiable. Obtuvo un 80% de victorias en la historia de los mundiales con al menos 10 partidos jugados, pero lastimosamente con el estigma de ser un técnico perdedor en los momentos más importantes. No por nada se decía que Santana era un pecho frío. Además, este periodo de sequías sin mundiales, que fue desde 1970 hasta el Mundial de Estados Unidos 1994, que por si les interesa, tengo un video en donde estoy hablando precisamente del Mundial de 1994 y qué tanto ha cambiado hasta este que vamos a presenciar el 2026, profundizó un debate sumamente importante para el fútbol brasileño. Si el juego bonito era suficiente para poder salir campeones del mundo. En 1990, Tele Santana asumió la dirección técnica del Sao Paulo, en un momento en el que el club atravesaba una crisis de identidad y de resultados. Inicialmente reacio a aceptar el cargo, llegó a decir que él no quería saber nada más del fútbol. Santana fue convencido por la dirigencia del tricolor. Lo que siguió a continuación fue una de las reestructuraciones más exitosas en la historia de este deporte. Santana transformó el centro de entrenamiento de Barraca Funda en el laboratorio de excelencia técnica. Su filosofía se basaba en la premisa de que incluso los jugadores con limitaciones técnicas podían alcanzar la élite mediante la repetición incesante de fundamentos. Jugadores como Cafú y Ronaldao, inicialmente vistos como futbolistas con capacidades modestas, se convirtieron bajo su mandato en estrellas gracias a este método de entrenamiento obsesivo. La denominada Era Tele en el Sao Paulo se caracterizó por una disciplina táctica férrea, combinada con la libertad creativa en los metros finales. Santana no solo buscaba ganar, buscaba la perfección en el pase y el control, castigando a los jugadores que no respetaban a su santidad el balón. Y los resultados no se hicieron esperar. Desde 1991 hasta 1994, el Sao Paulo de Tele Santana cosechó 11 títulos. Y cuando hablamos de los títulos que conquistó el Sao Paulo de Tele Santana, es imposible no tener que hablar de la gesta del bicampeonato de Copas Libertadores y las hazañas que hoy cada vez se ven mucho más difíciles de replicar, como son ganar las Copas Intercontinentales. En la víspera de la final de la Copa Intercontinental de 1992, ocurrió un suceso que hoy forma parte de la mitología futbolística. Tele Santana y Johan Cruyff, entrenadores del Sao Paulo y del FC Barcelona, se reunieron en el hotel de concentración durante 4 horas, bajo la mediación del árbitro Juan Carlos Lastau. Ambos técnicos sellaron un pacto de caballeros. Sus equipos jugarían un fútbol abierto, ofensivo y leal, priorizando el espectáculo sobre cualquier táctica antideportiva para perder tiempo o engañar al árbitro. En el campo, el Barcelona de Stoichkov y Koeman se adelantó con un golazo del búlgaro. Sin embargo, el Sao Paulo mantuvo la calma y sobre todo su estilo. Raí, el capitán y máxima figura, empató tras un centro de Müller y sentenció el partido con un tiro libre magistral que se incrustó en la escuadra de Zubizarreta. Cruyff, impresionado por la calidad del rival, declaró posteriormente
que si tienes que ser atropellado, mejor que sea por un Ferrari, refiriéndose al nivel exhibido por los brasileños. Un año después, el desafío fue de una naturaleza distinta. El Milan de Fabio Capello representaba el máximo rigor táctico y defensivo de Europa, habiendo sustituido al Olympique de Marsella en la final. El partido en Tokio fue una montaña rusa de emociones. Sao Paulo se adelantó mediante Paliña, pero el Milan empató con un gol de Massaro. Toninho Cerezo, quien a sus 38 años fue nombrado el jugador del partido, volvió a poner en ventaja al tricolor. Tras un nuevo empate milanista, obra de Jean-Pierre Papin, Müller anotó un gol agónico a menos de 5 minutos del final. Esta victoria 3-2 consolidó al Sao Paulo como un bicampeón mundial. Con ese bicampeonato intercontinental, el Sao Paulo de Tele Santana igualó la gesta del mítico Santos de Pelé, que también ganó 2 copas intercontinentales y 2 copas Libertadores, demostrando que la escuela de Tele Santana seguía estando vigente y que fue capaz de doblegar tanto al fútbol total de Johan Cruyff como al rigor táctico y defensivo que tenía el Milan de Fabio Capello. De hecho, la influencia de Tele Santana se extendió hasta la Copa Mundial de 1994. Si bien el entrenador de la selección era Carlos Alberto Pereira, la columna vertebral de esa selección y mucha mentalidad que también tenían era fruto del combinado dirigido por Tele Santana. De hecho, si nosotros vemos dónde jugaban los futbolistas que en 1994 terminaron consagrándose campeones del mundo, no hay un club que haya aportado tantos futbolistas como el Sao Paulo. Estamos hablando que el conjunto tricolor mandó a 4 futbolistas que se consagrarían campeones del mundo. Y ellos son los siguientes. Seti, el guardameta suplente de Tarafael, era considerado por muchos el mejor portero de Brasil en ese momento tras sus actuaciones en las intercontinentales. Cafú, el polivalente lateral derecho que se convertiría en una leyenda mundial, fue formado bajo la disciplina espartana de Tele Santana. Leonardo, el mediapunta reconvertido en lateral por Santana, era poseedor de una técnica refinada. También estaba Müller, el experimentado delantero que ya había brillado en 1986 y 1990, fue en pieza clave en las finales contra Barcelona y Milan. Y este es un bonus, pero tengo que poner a Rai. Si bien, aunque en 1994 ya jugaba en el Paris Saint-Germain, su capitanía y desarrollo futbolístico fueron obra directa del maestro Santana en Morumbí. La presencia de estos jugadores en el plantel campeón de 1994 validó indirectamente la metodología de Santana, demostrando que el jugador brasileño podía ser disciplinado tácticamente y profesional en su preparación sin perder la esencia del regate y la creatividad. Responder esta pregunta es muy complicado, ya que en la historia de los clubes sudamericanos hay grandes clubes que no solamente han jugado bien y han conseguido títulos, es que han sido dominantes a nivel mundial. Por ejemplo, está el Santos de Pelé, que ganó 2 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales de manera consecutiva. El Independiente Rey de Copas, con 4 Libertadores consecutivas y 1 Copa Intercontinental. El Flamengo de Zico, que también marcó una generación siendo campeón de Libertadores y de Intercontinental. O posiblemente, mi selección como el equipo que más dominante ha sido en los últimos años. El Boca Juniors de Carlos Bianchi, campeón de 2 Intercontinentales y 3 Copas Libertadores, en donde 2 Copas Libertadores fueron de manera consecutiva. Posiblemente el argumento más a favor que tiene el Sao Paulo para explicar que ha sido uno de los equipos más dominantes en la historia del fútbol sudamericano consiste en la capacidad de unificar los títulos en un lapso de tiempo bastante reducido, porque fue campeón nacional, estatal, también ganó recopas, copas internacionales como la Libertadores e internacionales e intercontinentales de carácter mundial, como es el caso de la Copa Intercontinental. Básicamente no existió una copa que se resistiera al conjunto de Tele Santana. Tele Santana se retiró del fútbol en 1996 tras sufrir un accidente cerebrovascular, dejando tras de sí una estela de integridad y belleza futbolística. Su fallecimiento en 2006 fue lamentado por todo el mundo del fútbol como la partida del último romántico. Sin embargo, su obra permanece en los cimientos de los centros de entrenamiento modernos y en la memoria de los aficionados que valoran el fútbol como un arte. Santana demostró que no hay una contradicción entre jugar bien y ganar. Su paso por la selección brasileña en 1982 y 1986
Aunque carente de trofeos de oro, proporcionó el estándar de belleza al que toda una generación posterior aspiraría. Su éxito en el Sao Paulo fue la redención necesaria de un hombre que siempre creyó que el camino hacia la victoria era tan noble como el triunfo mismo. La pregunta sobre si el Sao Paulo sería el equipo más dominante e importante en la historia del fútbol sudamericano, la verdad es una que no puedo responder. Eso es subjetivo y estadísticamente lo posiciona en una de las partes más importantes del fútbol sudamericano. Pero su influencia cultural, los resultados y la gran generación que creció admirando y viendo ese equipo es algo que es innegable y que queda para la posteridad. Personalmente, creo que es uno de los grandes clubes que ha tenido la historia del fútbol. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y antes de despedirme me encantaría que me dejaras aquí abajito en la barra de comentarios cuál es para ti el top de 3 equipos más importantes en la historia del fútbol sudamericano. Porque nos vemos la próxima semana.